quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 18, donde tuvimos ahí nuestra lectura bíblica también devocional. La lectura de hoy está basada en una experiencia ya de un hombre que estaba postrado durante 38 años, y el texto así lo va a mencionar. Yo no sé si la lectura todos la alcanzaron a leer, pero la vamos a leer juntos para que retomemos de alguna manera el contexto del cual vamos a hablar, ¿ya? Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, que hay que considerar eso, aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. Otro dato interesante: antes estaba en un estanque, ahora está en el templo. Y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Ahí está la palabra del Señor para el día de hoy. Algunas cositas interesantes. Yo quise traer algunas imágenes como para tener esta enseñanza con algunos temas que quisiera compartir. El texto nos menciona que esta era una de las fiestas de los judíos, alguna fiesta judía, no dice cuál, no especifica cuál, pero que de alguna manera, de manera obligatoria, ¿cierto? Para los judíos existen fiestas a las cuales los convocaba, y esas fiestas se desarrollaban en Jerusalén. En ese lugar había un estanque, un lugar que se llamaba Betesda, que significa lugar de misericordia, ¿ya?
Lugar de gracia también en algunas traducciones dice lugar de gracia, lugar de misericordia. Este lugar, para que tengamos alguna idea, tenemos ahí una mirada de lo que es Jerusalén, pero Jerusalén no siempre fue así, sino que primero se cerraron algunas murallas por ahí. La primera la hizo David, la segunda la hizo Salomón y después otra autoridad que aparece de amarillo acá, yo acá no veo mucho. Y se dice que en ese lugar está el estanque de Betesda, en la tercera muralla ubicada lejos del lugar de adoración. ¿Por qué es importante de alguna manera ubicarnos en esto? Porque lugar de adoración implicaba que cada judío tenía que ir a Jerusalén para desarrollar seguramente sus ritos, su culto al Dios que servía. El texto nos dice que a ese lugar del estanque habían muchos enfermos, dice multitud de enfermos, graficando que era un lugar también donde seguramente junto con aquellos que estaban sanos, que iban a adorar al templo y podían entrar a ese lugar, había otro grupo, otra multitud que no tenía acceso al lugar de adoración por la sencilla razón de que en su condición de enfermo le impedía socialmente estar involucrado en medio de personas sanas. Ustedes saben que para un judío solo mirar a un leproso o a un enfermo que tenga alguna enfermedad de la piel, para ellos ya solo mirarlo constituía una contaminación. Y al contaminarse debían hacer después ritos de purificación. ¿Se acuerdan cuando Jesús sana a los leprosos y los manda a donde los sacerdotes también a hacer algunos ritos, también a presentarse que ya no están enfermos, sino que ya están sanos, para demostrar que la lepra o todo había terminado? No sé, se escucha bien el micrófono, ¿cierto? Yo acá escucho como que estuviera en 3D, una cosa así, ¿ya? Entonces como que se me pierde un poco la voz. Entonces, este grupo y esta multitud, interesantemente, los que sufrían especialmente de algunas enfermedades como la ceguera o como la parálisis o una cojera, efectivamente, desde la perspectiva de un judío, era justamente porque había una maldición de Dios para estas personas por causa del pecado, ya sea del paralítico o, en este caso, de algún familiar de la familia de este enfermo. Y eso impedía que socialmente muchos de ellos pudieran intervenir. De hecho, hay relatos judíos y de rabinos donde se muestra que hasta en los caminos, ¿cierto?, donde transitaban los que estaban sanos, se les impedía acercarse a los caminos y le determinaban lugares específicos para que pidieran limosna, en algunos casos pidieran ayuda. En el libro de los Hechos nosotros nos encontramos que en el pórtico de Salomón había un cojo de nacimiento y que todos los días en ese lugar pedían limosna. También tenían lugares fijos donde tenían que habitar, pero había otros lugares donde no se les podía ni le permitían entrar por la condición. ¿Por qué? Porque si estaban maldecidos por Dios desde la perspectiva y la creencia que ellos tenían, si estaban maldecidos por Dios, tampoco se merecían, como enfermos, la atención misericordiosa de aquellos que iban a adorar al templo. En este caso, el relato de Juan nos habla de que eran autoridades judías, ¿ya? No era el pueblo el que no se acercaba, eran las autoridades que tenían la función política, la función espiritual de guiar a la nación, y ellos inmediatamente al ver en algún enfermo, especialmente en estas condiciones, se alejaban. Otro dato interesante que nos menciona este libro de Juan, que Jesús en esas fiestas, y a mí me gusta cuando destacan estos detalles, Jesús en esas fiestas lo que hace, junto con ir a Jerusalén como buen judío, es
diferente a lo que hacen estas autoridades o el pueblo de ir a adorar, porque él pasa por el estanque de Betesda y fija sus ojos en una persona que tiene más de 38 años de parálisis en todo su cuerpo, que le impedía incluso, dentro del dicho popular, que había un ángel que tocaba el agua y una vez que se agitaba el agua, uno descendía. Imagínense, debe ser hasta injusto desde esta perspectiva crítica que una sola persona pudiera venir y sanarse al movimiento del agua, y él, que estaba postrado, no alcanzaba a llegar a ese lugar. Pero nos relata la historia que Jesús se preocupa de este hombre postrado y le pregunta si quiere ser sano. Esa es la pregunta clave. Por lo general, cuando uno lee estos relatos de sanidades, que tanto nos gusta los milagros, lo sobrenatural, nos gusta mucho a veces que pasen cosas extraordinarias, los relatos siempre que se escriben en la Biblia no siempre tienen que ver con el milagro en sí mismo. A veces detrás del milagro hay una enseñanza importante que destacar. La sanidad del paralítico trae como consecuencia que aquellos que difícilmente se acercaban al estanque para ayudar a los enfermos, ahora se acerquen a los enfermos, o al enfermo, o al sano en este caso, se interesan ahora en el estanque motivados por algo. La motivación, desde mi punto de vista, no es el milagro, no es que estén interesados en celebrar y hacer una fiesta en favor del paralítico que ha sido sanado. El interés de las autoridades judías está en reprochar no solo al paralítico, sino a Jesús, de cómo él osa, cómo se atreve, cómo él es capaz de atentar contra la ley, sanando primero a un paralítico en el día de reposo. Cuando la ley, la letra, establecía que nadie podía moverse ni trabajar en el día de reposo. Entonces, ¿cómo este carpintero de Nazaret se atreve a sanar a una persona y además darle una instrucción que atentaba contra la ley judía? El milagro no es el tema principal acá, a ellos no les interesa el milagro. Yo me imagino que existían otros milagros también que no los sorprende, uno no ve que ellos estén sorprendidos, no es que hagan fiesta, no están sorprendidos por el milagro, lo que les sorprende cómo un judío, cómo una persona se atreve a tomar su lecho, que es como, no es una cama como las que conocemos, ¿cierto? Es como una camilla, tomar su lecho, eso significa trabajar porque pesa una cantidad, y además caminar significa otro trabajo más, llevarla, trasladarla. Como en el día de reposo este hombre se atreve a obedecer esta ordenanza de Jesús de movilizarse. ¿Por qué? Porque el día de reposo en la ley, ¿cierto?, tenía muchas restricciones. Una de ellas era justamente no trabajar. Lo sorprendente, hermanos queridos, del texto o de la historia es que esta historia muestra cómo a veces las personas leen la ley, en este caso la ley, pero podríamos decir en nuestros tiempos cómo las personas leen la Biblia, cómo leen la Escritura. El primer domingo del año me acuerdo que el pastor Javier predicó sobre el acompañamiento material y nos habló sobre la viuda y cómo Jesús está dispuesto a tocar aquel muerto y darle vida para devolvérselo a la viuda en el contexto que significaba para una mujer quedar sola. Domingo anterior nos dábamos cuenta cómo un pueblo puede perecer, cómo puede perder el rumbo un pueblo sin tener una clara comprensión de quién es el Dios al cual sirve. Y hablábamos del acompañamiento teológico. Hoy
a mí me parece que este texto nos puede ayudar a pensar en el acompañamiento espiritual. Porque el texto bíblico no solo muestra una controversia interesante, ya que hemos hablado de controversia en nuestros cursos, una controversia interesante de cómo las personas se acercan a leer la ley. Los judíos, su forma de leer la ley era una forma literal, y diría yo que además en la ley encontraban prácticamente el camino a la salvación. Era el fin último para ellos. Para ellos la ley era lo que marcaba todo su ámbito religioso y espiritual. Por eso el cuestionamiento: ¿cómo se atreve un hombre a romper la ley, a quebrantar la ley sanando a una persona? Hay una historia, y le voy a pedir que me acompañe en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 8, 9 y 13, la historia de la purificación. Otra historia donde Jesús no tiene problemas para encararle a los judíos esta forma de acercarse a los mandamientos, a la ley. Y dice el versículo 8 y 9 del 14, cuando ve que los discípulos no se lavan las manos, y ellos dicen: pero ¿cómo tus discípulos no se lavan las manos? ¿Cómo no se purifican? Haciendo del ritual prácticamente el camino a la salvación. Y Jesús les dice así: mas en vano me rinden culto ustedes, enseñando como doctrinas preceptos de hombre, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. También les decía, versículo 9, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Y si usted salta conmigo al versículo 13, dice: invalidando así la palabra de Dios por vuestras tradiciones, las cuales habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Este es un tema que pareciera que Jesús confronta a una nación para que vuelva a una buena lectura de lo que es la ley, o en este caso las Escrituras. Fíjese que este es un tema que persiguió a la Iglesia a través de la historia. Los reformadores en los concilios estos temas los trabajaron muy bien, defendieron la sola Escritura y abandonaron el tema de la tradición como algo de inspiración, como palabra de Dios. ¿Por qué yo pongo el acento en esto? Porque cuando la Escritura o la ley, o en este caso la Biblia, se convierte en el fin último de la salvación, cuando parece que lo que leemos a la letra, digamos literalmente, debe aplicarse, nosotros inmediatamente estamos cometiendo un error grave en nuestro desarrollo y acompañamiento espiritual. ¿Por qué? Porque a veces podemos convertir, tal como pasó con este pueblo, con los líderes religiosos, convertir una serie de leyes que finalmente se establecen como esclavizadoras para las personas, lejos de ser liberadoras. Acá indicar que había multitudes en el estanque, lo que está diciendo Juan es que había, junto con un pueblo que iba a adorar, había otro pueblo que vivía en necesidad. Junto con un pueblo que se atrevía a entregar sus ofrendas a través de rituales muy bien elaborados, muy bien planificados, con fechas establecidas, existía un pueblo paralelo que no tenía ni acceso a la adoración, no tenía acceso a la comunión social y menos tenía acceso a la libertad que Dios podía darles a esas personas. Entonces el texto no solo muestra un milagro, sino muestra un problema. Como líderes, que se supone que deben tener una buena lectura de la ley, aplican la ley, ¿cierto?, literalmente, en beneficio de ellos mismos, porque también a través de eso había control sobre el pueblo, sobre especialmente los enfermos, se les prohibía ingresar a lugares visibles. Por lo tanto,
de alguna manera, ¿cierto?, se convertían en una religiosidad esclavizadora más que liberadora. Hay un pueblo que adora, pero hay multitudes. Y propio del contexto también de la época, y pensando en el Imperio Romano, que estaba como el imperio que tenía bajo su dominio a los judíos. ¿Qué implica que alguien esté dominado por un pueblo? Necesidad, escasez, las cosechas, los tributos, todo para los romanos, control total, poca movilidad, están siendo esclavos de otro imperio y además pobreza en espíritu, pobreza material, pero por otro lado también carencia en la medicina y enfermedades que se van multiplicando. Acá se mencionan las tres que eran más, digamos, de alguna manera reflejaban la maldición de Dios sobre las personas. La creencia de que porque alguien pecó, estas personas tienen estas enfermedades. Por lo tanto, Juan trata de mostrarnos que en medio del contexto de necesidades múltiples que existen, hay también personas que se dicen conocer a Dios, porque dicen, la ley de Moisés dice, y el solo hecho de mencionar la ley de Moisés pareciera que tienen un conocimiento y una autoridad para que ponerse por sobre otro, asumiendo que esa ley marca el camino adecuado, ¿cierto?, para el pueblo. Sin embargo, la respuesta de Jesús derriba cualquier argumento de líderes judíos que creen que deben aplicar la ley de esta manera. Cuando dice, mi Padre hasta ahora trabaja, y si mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. O sea, Dios no deja de hacer su obra en el día de reposo. Y la pregunta que uno podría hacerse, ¿lo habrán entendido estas autoridades? ¿Cómo un Dios trabaja en el día de reposo? Si el mismo Dios había que constituido en su momento la ley para que el hombre descansara, ahora el mismo Dios trabaja en el día de reposo. ¿Se acuerdan ustedes, los que son más lectores quizás de la historia del libro Los Hechos, cuando Pedro tiene una visión y Dios tiene que mandar a Pedro para ir a predicarle a Cornelio, al romano temeroso de Dios, pero romano al final, era el que los esclavizaba, y para Dios convencer a Pedro, tiene que hacerle ver un lienzo con diferentes animales que dentro de la cultura judía ellos no podían comer porque eran impuros. Pedro ve el lienzo y en la visión se le dice, Pedro, mata y come. ¿Se acuerdan? 2 o 3 veces, Pedro mata y come. Inmediatamente Pedro reacciona y dice, Señor, y comienza a enseñarle a Dios clases de santidad. Nos enseñaron que esto es impuro y no podemos comer. Y nuevamente la visión le dice, Pedro mata y come. Y Pedro otra vez, Señor, pero no podemos comer esto. Pedro mata y come. A veces, como Pedro y como otros judíos, la ley pasó a ser más importante que a veces hacer misericordias. El que podamos asumir la palabra de Dios de la manera que los judíos la asumían, en este caso la ley, hermanos queridos, a veces provoca en nosotros una forma religiosa que lejos de acompañar a las personas, lo único que hace es colocarles carga sobre carga, que lejos de poder cumplir la ley, lejos de poder acercarse a la ley, los va a alejar, porque difícilmente podremos cumplir las cosas al pie de la letra. Y esto es muy interesante. Habían pervertido la ley los judíos. Habían hecho leyes del día de reposo que se fueron multiplicando en el tiempo. Ya no bastó la Torá, sino que había que construir. Y habían interpretaciones de la ley, diferentes interpretaciones de la ley. Después aparecen otros libros más judíos con reglas tras reglas, normas tras normas, tradiciones tras tradiciones, que lejos de poder ayudar
a las personas a acompañar, especialmente aquellos que el libro dice, y esa multitud de enfermos buscaba ayuda. De lo contrario, no estarían esperando en el estanque el movimiento del agua, porque esa gente tenía la esperanza de que algo los podía tocar, algo los podía sanar. Sin embargo, aún en medio de esa realidad, cuando uno tiene la ley o la Biblia como el fin último de nuestra fe o de nuestra creencia, muchas veces no nos permitirá atender y acompañar las necesidades que tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque vamos creando paradigmas. Por ejemplo, si yo hoy día, bueno, aquí no es una realidad, pero por ejemplo yo me acuerdo del 2004, cuando 2003, 2002, 2003 empezamos a pastorear jóvenes. Los primeros jóvenes que llegaron acá llegaron con cadenas, ustedes saben, con pantalones aquí a mitad del cuerpo, unos calzoncillos que le llegaban acá hasta el ombligo, colores verdes, colores rojos. Cuando uno tiene la Biblia como esta construcción de un hombre ideal, estas personas no entran ni encajan en el perfil que a veces hemos construido desde la Biblia. No eran paralíticos, no eran ciegos, aparentemente. A veces, de la misma manera que estos judíos colocaban estas cargas a las personas, no nos permiten a veces ver la obra de Dios como se va moviendo en nuestro medio. Mire, yo estaba pensando esto. Nosotros hemos estado sentados aquí en la mañana de hoy, pero Dios está haciendo una obra extraordinaria, no solo aquí, no solo con creyentes, también la hace con paralíticos que seguramente físicamente no es que estén paralíticos, pero no pueden volverse a Dios, no pueden llegar a Dios, no pueden acercarse, están paralizados. Y Dios está acercándolos de alguna manera con otros creyentes. Seguramente hay otros que están ciegos, no ciegos la ceguera, esta ceguera como enfermedad, sino ciegos espiritualmente. Y a veces porque visten de una manera, porque son de otro color, porque a lo mejor no piensan como nosotros, o no visten como nosotros, o no encajan en el perfil del cristiano que hemos construido. Generalmente estas personas no están dispuestas a pisar la iglesia. Estaba viendo una película, le contaba en la mañana, sobre un jugador de fútbol americano muy famoso, de color, desde esta pugna entre blancos y negros, ¿se acuerdan? En Estados Unidos. Y me acuerdo una imagen que me quedó tan grabada porque estaban a punto de comenzar el partido. Ellos eran uno de los mejores equipos de Estados Unidos y dentro de su equipo tenían a alguien de color y por lo tanto todos los condados, la gran mayoría, algunos los recibían, otros los criticaban, los atacaban y una serie de cosas más. Pero cada vez que llegaban a una ciudad tenían mucha presión y entonces todos los que estaban alrededor de esta persona se sentían también presionados al rechazo y estaba a punto de partir la final del campeonato y se ponen en posición, usted sabe, el fútbol americano son más confrontacional, más de choque y estaban ahí frente a frente los dos rivales. Y estaba la persona de color y la persona blanca, me cuesta decirlo, pero estaba ahí, y el equipo contrario que tenía esta connotación más racista, frente a frente los cascos, le dice, ¿cómo puedes estar al lado de él si tú eres cristiano? Así, esa es la frase literal que usó el deportista. Y yo estaba viendo la película y me impactó, porque desde la perspectiva del otro lado, ser cristiano era ser blanco. Ser cristiano era ser blanco. La cosmovisión o la construcción de lo que nosotros hemos llamado cristiano y no cristiano es peligrosísima. ¿Ustedes saben que hay colores más espirituales que otros? De hecho, yo ando de blanco, soy más espiritual que ustedes. No, estoy de blanco, estoy de celeste. Menos espiritual, peor. Hemos construido colores como la base espiritual de las personas. Cortes de pelo, peinados, vestimentas,
faldas, pantalones, corbata, camisas, como si lo exterior fuera más importante que lo interior. Mire la actitud de los judíos. Los judíos, ¿cómo te atreves a levantar tu lecho en el día de reposo? Estaba caminando, hermanos, ¿qué haría usted? Fiesta, celebraríamos. Si tuviéramos aquí un paralítico y se levantara, daríamos toda la gloria y el honor a aquel autor de la vida y de la sanidad. No, acá la letra fue más importante, la religión fue más importante, la cultura fue más importante. Permítame mostrar lo siguiente. Las dos críticas que hicieron a los judíos, a Jesús y al paralítico, tenían que ver con esto. 5:39, por favor. 5:39. ¿Qué dice la palabra del Señor? Escudriñan las Escrituras, le está hablando a los judíos, escudriñan las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, en toda su vida de lectura nunca pudieron ver la verdad, por qué se había dejado la Escritura. La Biblia, hermanos queridos, la Biblia, y lo predicamos en Apocalipsis, no es un libro para saber qué va a suceder mañana o qué va a pasar mañana. ¿Sabe? Es un libro para mostrarle que el Cristo que murió en la cruz es el Cristo de la historia. Porque un día Dios construyó un plan, elaboró un plan para que usted y yo pudiéramos conocerle a Él. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Si usted busca en la Biblia cosas para responder en este siglo a diputados y senadores, no las va a encontrar. Porque los judíos hicieron eso. Buscaron en la ley cosas para responder en su tiempo. La Biblia no es para buscar cosas y darle palo a toda la gente cada vez que se levanten. La Biblia es el medio que nos permite conocer a Jesucristo, el Señor de nuestras vidas. Ese era el problema. Jesús le reprocha a estas personas que encontraban en la Biblia el camino para la vida eterna. Y el camino para la vida eterna, todos sabemos que no hay otro medio, no hay otro camino que Jesucristo el Señor. Estos dos reproches involucraban, hermanos queridos, que la Biblia no es un fin en sí misma. No es un fin, nos permite, nos ayuda a conocer más del Señor. Es un medio para lograr este fin. O sea, cuando los judíos ponen las cargas o las personas se convirtieron en idólatras de la letra y de la ley. Jesús aparece, buen judío, va a la fiesta, lejos de ir al lugar de adoración, que me imagino que fue, a él le interesa pasar por donde está la multitud de personas que están clamando. Lo segundo que quiero mencionar es esto. Cuando la gente llegaba al estanque a buscar ayuda y a buscar solución a sus problemas, afligidos, angustiados, era la gran oportunidad que tenían estas autoridades para hacer bien. Pero no lo hacían por la estructura de su pensamiento. A veces Dios coloca a nuestro alcance la posibilidad de ayudar a las personas, no importa la condición en que estén, pero a veces hemos construido un evangelio tan ideal, tan supra elevado, que a veces nuestras propias estructuras no nos dejan acompañar a las personas, porque tienen un carácter, porque hablan de una manera. Pero es interesante cuántas oportunidades tuvieron para ayudar a los necesitados
y solamente por la estructura de pensamiento, por una manera de leer la ley, se cerraron las puertas a la bendición de atender a los leprosos, de atender a los paralíticos, de atender a los ciegos, porque de esa manera se contaminaban. Mire qué interesante, la historia de Jesús. Hay relatos donde sorprende, y Jesús sanó al leproso y lo tocó. Es una controversia al tiempo, es un ataque a la estructura de aquel tiempo. ¿Cómo un judío toca a un leproso? Bueno, el pastor habló la otra vez, cómo toca a un muerto, lo hacía impuro. Pero lo segundo que me detuve a pensar en esto, porque también están a los que no acompañamos por nuestras propias estructuras, pero está el otro que es el que necesita acompañamiento, y el orgullo ese es más fuerte que el acompañamiento. Y llegué pensando en esto porque leí unas líneas de Spurgeon, que es uno de los grandes predicadores de la historia. Dicen que cuando él predicaba, las bancas de la iglesia temblaban. Spurgeon hace una observación que me cautivó, que cuando Jesús aparece en el estanque para poder, porque iba de paso, y ve al paralítico, mientras el paralítico tiene un diálogo y es sanado, toda la multitud está pendiente del agua. Si yo fuera uno de los enfermos, y yo siempre hago porque uno como que grafica esto, y estoy ahí esperando que se mueva el agua, y veo que a mi lado pasa Jesús y sana a un paralítico, ¿cuál sería la reacción de los enfermos? Correr donde el que sanó. Yo corro, no dudo, o gateo, depende de la enfermedad. Pero es interesante que la multitud sigue pendiente del milagro o del agua. Solo un hombre pone los ojos en Jesús. Y a mí me parece interesante que Juan lo marque, o el autor del libro lo marque. ¿Por qué? Porque yo he estado investigando al mundo neocarismático y metiéndome un poco en el mundo neocarismático, donde el milagro llega a ser más importante que la palabra de Dios. No quise traer video porque el pastor me dijo, no traigas tu videíta, no, videos que son muy fuertes. Lo último que vi, ya escandaloso, un predicador que tuvo un accidente con una camisa, la sangre brotó, y que esa sangre de un ataque no sé qué tenía poder para sanar. La idea era tocar esa camisa. No sé cómo estaría esa camisa, pero si tocaba la camisa tenía que orar, se iba a sanar. ¿Por qué me propuse resaltar los que no corrieron a la sanidad de Jesús? Porque a veces hay muchas personas que, lejos de mirar al sanador real, están mirando la religión que parece que sana. Y lo explico. En el mundo carismático, los milagros pasan a ser el fin último de la fe. Y a veces la gente está pendiente cómo se agitan las aguas en otros lugares para ir. Y no está pendiente del único Señor que puede dar vida y salvación. Spurgeon dice, seguramente no es la traducción, pero dice estas personas son tontas por lo absurdo que era. ¿Cómo no mirar al sanador principal, al Rey de Reyes? Pero es que están esperando al milagrero. Hermanos queridos, es triste ver cómo la gente corre hacia los milagreros que venden milagros por aquí, por allá, y que a veces no siempre... Y dicen, la Biblia dice, y abusan de la gente Llegan a ser marcas patentadas. www.ricardovázquezsanador.cl. Y si usted abre la página mía, va a ser sanado. No, en serio. ¿No me cree? Abra su celular y abra mi página. No lo va a encontrar. Predicadores que se convierten en marcas registradas. Los únicos que pueden hablar de sanidad son ellos. Porque la gente
Sigue esperando cómo se agitan las aguas. Y esta iglesia es lo que le ha dicho a la gente: miren a Cristo por sobre todas las cosas. Y si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué mejor milagro hemos recibido del Señor que no ha sido la salvación que Él nos ha dado? Que estuvimos muertos en delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, y ahora somos hijos de Él. ¿Qué mejor milagro que ese? Es tiempo, hermanos, de dejar mirar cómo se agitan las aguas y miremos a Jesucristo que se nos presenta en las Escrituras. Por último, y mi conclusión final, tiene que ver con algunas cositas que trabajamos en mi curso de controversia con Guillermo, con Mario y con otros más. Tiene que ver con esto. Permítame, si usted la puede ver ahí, desde la perspectiva teológica, algunas cositas, y de la perspectiva pastoral. Para acompañar espiritualmente a las personas, no podemos tomar pasajes de la Escritura y usarlos fuera del contexto que corresponde. Es una responsabilidad para todo creyente a la hora de acompañar espiritualmente a las personas, conocer los contextos de la Biblia, conocer los destinatarios, pero por sobre todo, para no cometer el error de los fariseos y de los judíos, por sobre todo reconocer el espíritu por el cual se escribe la Escritura. La Escritura tiene su espíritu. Jesús le está enseñando a sus líderes que aunque sea día de reposo, un paralítico es más importante que la letra de ese día de reposo. Por lo tanto, merece ser sanado. De lo contrario, al no tener claro el espíritu, el destinatario o el contexto del libro, del texto que leamos, lo único que vamos a hacer al acompañar es esclavizar a las personas. Vistas así, hágalo así, habla así, dígalo así, esclavizar. Desde la perspectiva teológica, una pregunta: ¿estamos dispuestos a someter, y esto es un desafío de esta semana, estamos dispuestos a someter a evaluación nuestros dogmas personales, lo que creemos? ¿Usted sabe que lo que creíamos hace 10, 15 años atrás ha sido modificado? Pero no modificado por la religión, sino modificado por la misma palabra del Señor a través de su Espíritu Santo. Porque vamos conociendo otras cosas de la palabra del Señor, nos vamos enterando de otros relatos que nos contribuyen a nuestro crecimiento espiritual. Y eso modifica cómo pensamos. Ya no miramos a las personas de una manera, cambiamos nuestra forma de actuar, cambiamos nuestra forma de comportarnos socialmente. No estamos escapando de la realidad, nos involucramos en la realidad, porque nos vemos afuera al diablo constantemente, sino que vemos la oportunidad, como no la vieron los judíos, vemos la oportunidad de acompañar a otros, a lo mejor en los pequeños pasos que deben dar en la vida espiritual. ¿Estamos dispuestos hermanos, a renunciar a aquellos dogmas o creencias que no estén de acuerdo al Evangelio? Porque tenemos que ser honestos. Hemos crecido con creencias que ya no son creencias reales y no están en la Escritura. Las hemos construido. Una en base a la tradición. Otra en base a veces a mantenernos en una postura cerrada solo porque yo entiendo así. Lo que va a impedir que no me deje guiar, ni discipular, ni enseñar. Por lo tanto, cuando pasa eso, no me quiero exponer a que alguien me enseñe. Por lo tanto, para no cometer este mismo error de los judíos, debemos revisar algunas de nuestras creencias que nos puedan llegar a ser esclavizadoras más que liberadoras. Las personas a quienes vamos a acompañar acá en la ciudad de Santiago, y estoy terminando con esto, a las personas que llegarán a nuestra iglesia llegarán con cargas, van a llegar con percepciones de la vida distintas a las que tiene usted, van a llegar con percepciones de lo espiritual,
van a llegar con percepciones distintas de lo que es el Evangelio, muy diferente a usted. Es probable que algunos incluso lleguen con vicios que a usted no le van a agradar. Es probable que lleguen con costumbres que a usted ni a mí nos van a gustar. Pero debemos estar dispuestos a acompañarlos en su vida espiritual, aportándole en la medida que van caminando, aportándole para que ellos reelaboren su pensamiento espiritual o su repensamiento teológico, orientándolos para que ellos puedan comenzar a tener una buena y sana interpretación de la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. El Señor no va a decir cuánto aplicamos la letra de las personas, no. Cuánto acompañamos adecuadamente a las personas. Y por último, mientras los acompañamos, hay un desafío personal. Nosotros mismos debemos evaluar nuestros dogmas y nuestras creencias. Ser líderes o hermanos acompañantes no nos garantiza que tengamos la mejor teología. Debemos revisar todos los días lo que creemos. De lo contrario, vamos a vivir vidas llenas de una actitud totalmente agresiva, y yo agrego al agresivo, orgulloso, cuando la palabra del Señor nos llama a ser enseñables, humildes y atender las necesidades de aquellos que están sufriendo. Mire a su alrededor, no va a encontrar paralíticos. Mire a su alrededor, no va a encontrar ciegos como enfermedad, cojos tampoco, quizás como lo veían en esos tiempos, pero cada uno de nosotros puede tener una parálisis en alguna área, cada uno de nosotros puede tener una ceguera en alguna área espiritual de lo que entendemos de la palabra, y en fin, cuánta necesidad tenemos de ser acompañados. Esta iglesia ha decidido acompañar a nuestros hermanos espiritualmente de la manera más adecuada posible, con una buena comprensión de la Escritura del Señor. Yo me acordaba en la mañana, y lo digo al finalizar, cuando visitamos a nuestros viejitos de tercera y cuarta edad y no pueden venir a la iglesia porque su enfermedad se los impide. Si lo leo desde la perspectiva judía, ¡qué hombres más poco espirituales! Esos hombres ya dejaron de ser cristianos porque no vienen a la iglesia. Pero cuando uno va, ¡qué hombre más ferviente en su fe! ¡Qué hombre de oración! ¡Qué gente que no puede venir a la iglesia, sin embargo, son gente que busca al Señor día a día en su casa! No puede venir, su enfermedad se lo impide. ¿Acaso son más cristianos o menos cristianos? ¿Son más espirituales o menos espirituales? No, hermanos. Que el Señor nos ayude en esta tarea de acompañar espiritualmente. No cometamos el error de colocarle espiritualidad a los colores, a las personas, sino que podamos descubrir en su palabra que tenemos que hacer la tarea que Jesús hizo. Quizás a muchos le ayudaremos a levantarse, a otros no, pero estaremos ahí. Estaremos ahí. Amén.